Ya estamos en contacto con Jorge Rulli. Jorge, muy buenos días. Gracias, buenos días igual. Saludos a los oyentes, Mario. Bárbaro. Jorge, eh, bueno, sé que estás preocupado por muchos temas, nosotros también. Vivimos en una Argentina donde las injusticias brotan por todos lados, están a la vista, no hay que ser un investigador para darse cuenta de esto, simplemente hay que vivir aquí, verlo en la calle o al caminar por los barrios. Y hay una necesidad de cambio. Pero da la impresión que los sujetos encargados, quizás políticamente, de producir ese cambio, en los distintos estamentos, da la impresión que no estuvieran a la altura del desafío. Sí. ¿Qué pensás vos? ¿Por Como qué? una crisis profunda de la dirigencia en medio de un cambio civilizatorio, ¿no? Y la dirigencia se ha quedado obsoleta, se ha quedado anacrónica, ¿no? Algo de eso hay. Sí, Yo, sí. muchas veces en encuentros con militantes españoles, y ellos decían de las revoluciones del siglo XX no queda ninguna, ¿no? Ninguna, todas han fracasado. No han sabido construir un nuevo sujeto, no han sabido concentrar un esfuerzo en producir un nuevo tipo de hombre, ¿no? Tanto se habló del hombre nuevo, pero sí. y justamente los procesos han fracasado por eso, ¿no? Bueno. ¿Y vos qué pensás? ¿Que es una falla de la dirigencia o es innato de los seres humanos que al alcanzar quizás un... Sí, hay mucho de nuestras propias limitaciones, pero bueno, tendríamos que conocerlas. Un líder tiene que saber que el material humano con el que cuenta tiene sus fallas y que la organización y la conducción sea capaz de suplir esas fallas de alguna manera. Eso tiene que prever la necesidad de una renovación, ¿viste? Es tan doloroso lo que pasa en Nicaragua, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente se implicó en esa revolución popular, una lucha de calles contra la dictadura de Somoza? Tanta gente, tanto pensamiento iluminado que incidió en producir esa revolución, y ahora resulta que todo quedó en manos de uno de los responsables, ¿no? Pero que se ha convertido por colonialidad, es decir, quiero decir porque no es capaz de superar el modo de actuar de la gente a la que él combatió, y entonces reproduce los métodos de Somoza, y tenemos ahora que el liberador de Nicaragua se ha convertido en un nuevo tirano, ¿no? Y no tenemos los espacios de debate necesarios para comprender, porque esto no debería suceder. Ahí hubo errores que tendremos que analizar dónde estuvieron los errores, ¿no? Y a mí me parece que eso se está dando repetidamente, ¿no? Y que tenemos que advertirlo, o sea, entre nuestras propias filas, desde ya. Yo noto que bueno, hoy es mi cumpleaños. Uy, feliz cumpleaños. Gracias. Estoy cumpliendo 82 años. Soy parte de una generación que se está yendo. Todos los días se me va algún amigo, y con ello se va la memoria. Claro. La memoria de procesos como los del 4 de junio, 17 de octubre, hoy ya son la prehistoria. Y los que hablan a nombre de eso muchas veces no tienen idea, uno se da cuenta que no tienen idea de qué están hablando, ¿no? Que se pierden los conceptos, se diluyen los ideales, las propuestas, ¿no? Es grave esto que está. Por eso, a mi edad, uno tiene la necesidad de transmitir, ¿no? De poder, porque vemos la ruptura constante, ¿no? Y lo que vemos, y lo que ocurre en Nicaragua, que es tan doloroso, por toda la poesía que acompañó a esa revolución también, ¿no? Sí. Que uno esperaba que fuese diferente, porque había poesía de por medio, pero parece que no fue suficiente. No fue suficiente. Y ahora se reproduce en una pequeña escala que me tiene muy preocupado en la provincia de Santiago del Estero, donde justamente acabo de leer ayer un escrito de Bichos de Campo,
Matías Longoni, que bueno, que registra una cantidad de usurpaciones por parte de los defensores de los campesinos. O sea, la organización que pretende defender a los campesinos, se dice que hay hasta 60 chacras violadas, usurpadas, con las casas destruidas, la gente golpeada, bueno. Por parte del Mocase. De la vía campesina, claro, el Mocase vía, porque hay otros pequeños Mocases, pero el Mocase vía campesina es el que se ha impuesto. Muchos de ellos son funcionarios del gobierno de Zamora, y algunas también, como de Olinda, es una altísima funcionaria del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Porque yo siento, vos me preguntabas por qué está fracasando esto, ¿no? Bueno, hay una falta de conducción, de previsión, para poder manejar desde el punto de vista de la organización y de la institucionalidad las limitaciones humanas. Pero hay una práctica también que yo diría que es el leninismo, que ha demostrado su fracaso, esa cosa dura de la fuerza, ¿viste? Sí. Ha fracasado en todas partes el leninismo, ¿no? El marxismo-leninismo, incluso yo he leído de marxistas que dicen muchas de las prácticas que estamos viviendo, que son aberrantes, son consecuencia de una etapa de la industrialización forzada de la Unión Soviética, que llevó a unos criterios inhumanos, ¿no? De represión, de estalinismo. Bueno, todo eso lo conocemos, pero parece que mucha gente ha tomado ese legado. Ya la Unión Soviética no existe más, el comunismo en Rusia no existe más, pero ha quedado una herencia, sobre todo en nuestros países, de ciertas prácticas presuntamente revolucionarias, pero que terminan en lo que está terminando el Mocase, o sea, una serie de patotas, de punteros violentos que actúan con armas de fuego, que actúan con estas camionetas no 0 kilómetros de que disponen ellos frente a la inermidad de los campesinos. Ellos actúan con la impunidad del poder, porque hasta hemos visto algunos videos que hasta la policía no sabe qué hacer, que la policía se interponía entre una camioneta y el carromato donde estaba la dueña del campo, y la camioneta pretendía arrastrar el carromato de esta señora que se llama Aurora, que es una de las líderes de esta asociación de autodefensa que se ha formado entre las víctimas. Y Aurora, en la localidad de Pinto, la camioneta del Mocase la pretendía arrastrar fuera de su campo, y una policía femenina interpuso sus piernas, como se ve que no tenía otra posibilidad ante el poder o el respaldo que tienen los Mocases. Interpuso sus piernas en los hierros de la camioneta, para como diciéndoles, bueno, me arrancan si ustedes continúan, me mutilan, ¿no? ¿Comprendes? Terrible. Y ahí te das cuenta que hay mucha cosa gubernamental, de por mucho poder de parte del Mocase, de respaldo, y eso siento que sus abusos constantes están comprometiendo gravemente al gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Por otra parte, yo digo que el reparto de planes, ellos disponen de muchos planes y los reparten entre los campesinos. Y lo que yo escucho es que los viejos se quejan de que los jóvenes con el plan dejan de trabajar. ¿Comprende? O sea, sí, se está afectando la vida rural. Y bueno, mira, el tema justamente en el diario, creo que en La Nación de hoy, en un artículo de Daniel Sapsay, donde plantea también las tensiones entre este tema de la propiedad de la tierra, está muy fuerte. Yo creo, no sé, no le veo capacidad a este gobierno para tratar de resolverlo, pero está cada día peor. Está en el sur, entre la propiedad comunitaria, la propiedad privada, grandes tensiones, como dice él, y está en Santiago del Estero, donde también estos campesinos, el Mocase, apela al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, quizá porque no entiende bien qué significa el arraigo y la vida rural.
Aquí, en realidad, en Santiago del Estero no se trata de comunidades indígenas, sino excepcionalmente. Se trata de campesinos que generalmente no tienen mucho más de 10 o 20 hectáreas y pretenden preservar un modo de vida y un modo productivo o irlo cambiando lentamente. Pero lo que tenemos es una violencia de patotas que queman aperos, que golpean gente, que desvalijan casas, que les sacan los techos, las ventanas, llegan con un camión y se cargan todo. Es muy dura la situación. Matías Longoni registra que podría haber 60 casos, es mucho, y son víctimas, y las víctimas se han asociado. El 5 de junio hicieron su primera asamblea en Pinto, justamente un campo donde el Mocase, al no poder sacar a la dueña, lo que hizo fue meter a unos planeros debajo de un plástico, viven ahí. Es una pobre gente que además reconoce que están ahí porque si no les quitan el plan, y están allí para de alguna manera señalar o tratar de marcar una ocupación, ¿comprendes? Pero están por los planes. Claro. Y además está saliendo a luz toda una cosa de entrega de planes por servicios servicios innombrables o deshonestos, ¿viste? Bueno, una cosa innoble que se ha extendido, que seguramente se da en todo el Gran Buenos Aires también, pero que es el producto de que tenemos una Argentina con 10 millones de planes y en manos de gente que no te da garantías en absoluto, ¿viste? O sea, yo conozco algunos que tienen 250 planes. Yo supongo que los 10 millones de planes terminan repartidos en personajes que tienen 250 o 500 planes. Claro. Bueno, este hombre le saca 1.000 pesos a cada planero, o sea que él gana 250.000 pesos por mes. ¿Qué te parece? Y una vez por año... Una inmoralidad total, me parece. Se queda con el sueldo, con el plan entero, de todos. Y todos lo saben. Y eso es el arreglo de vos aceptás el plan, pero te saco 1.000 pesos y una vez por año el plan entero me lo das. Bueno, imagínate, están haciendo una nueva burguesía, bueno, espantosa. Peor que la burguesía eran tipos que por lo menos tenían iniciativa. O que producía, pero estos son parásitos. Son parásitos, claro, es una burguesía parasitaria. Totalmente. La necesidad de ir a un ingreso básico universal, ¿no? Sí, y bueno, y está. Ahora, esta burguesía a su vez es mediadora entre el poder político y el votante. Y el votante, claro. Sí, y ahí se genera... Una área electoral terrible. Claro, se genera ahí realmente una asociación, un estado de degradación de la vida democrática del país, donde en lugar de tener ciudadanos libres que votan bien informados sobre la base de conocer las propuestas, los programas, etcétera, prácticamente quienes votan son personas hundidas en necesidades básicas insatisfechas, que se aferran a la vida y votan lo que pueden votar. Y están extorsionados, de hecho viven extorsionados. Y además yo te diría que en la Argentina se ha dado un fenómeno muy particular, que no me gusta decir la derecha, pero si lo ponemos entre comillas, ¿no? La derecha se quedó sin proyecto. El fracaso de Macri, claro, que podría haber sido previsible, ha dejado a la derecha sin saber qué hacer, sin proyecto propio. Y entonces, ahora el populismo también fracasó. Sí. O sea, esto aumenta la falta de la desilusión del común, ¿no? Y la iniciativa, no hay proyecto válido. Ahora, lo que vos decís es muy interesante, porque en realidad la derecha, el problema no es que sea tanto que sea derecha, sino que son incompetentes. Claro, sí, por eso dije la derecha con pena, porque no sé, no es más derecha, la derecha no es más derecha que la izquierda, realmente no, y la izquierda no es más izquierda que la derecha. Claro, es un problema, porque me parece a mí que el problema central es la incompetencia para diagnosticar sí, y bien la corrupción. Y la corrupción. Exacto.
porque unos lo hacen de una manera y otros de otra, pero no son mejores, ¿viste? O sea, robás con la obra pública o robás con la deuda externa, pero son los mismos, ¿no? Mira, a propósito, vos querías hablar también del Paraná. La semana pasada, vecinos de Puerto Iguazú irrumpieron en el Consejo Deliberante, rompieron la puerta, bueno, enfrentaron y arrinconaron a los concejales, porque hace 8 años que están sin agua y la empresa la empresa de aguas está totalmente paralizada porque se robaron los presupuestos, comprende, 8 años que están esperando que se termine la planta. En Puerto Iguazú, que es el lugar con más agua de la Argentina. Bueno, eso también es claro, pero ahora también está cambiando. Hoy justamente hablaba esta mañana con mi hija que vive ahí y me dice, podés pasar el Iguazú a pie, o sea, podés con el agua a la cintura, ¿viste? No, la caída el cambio que se está produciendo es terrible, y que llega a todo el Paraná hasta el Río de la Plata. Y aquí, en una total desubicación de la realidad de la Argentina, esta dirigencia disputándose a ver qué empresa va a hacer la hidrovía. Yo no entiendo cómo van a hacer una hidrovía cuando ni siquiera han sido capaces de considerar la situación de crisis hídrica que existe y que todos los expertos dicen que va a aumentar, que va a empeorar. No ven un horizonte de cambio porque la pandemia no ha logrado evitar la deforestación de la Amazonía, ha continuado la deforestación, el cerrado tiene cada vez más hoja en Brasil, hay situaciones hídricas, el régimen de lluvias ha cambiado. Por ejemplo, en San Pablo no tienen agua, están comprando agua. San Pablo tiene un problema con el agua potable. En Misiones se está vendiendo el agua más o menos a $1 el litro. La gente que tiene pozos carga bidones y los vende. Porque no hay agua en Misiones. Sí, es increíble. Ahora, y lo terrible es que esta dirigencia estéril, como vos señalabas, incapaz, no toma conciencia de esto. Viven en un globo, ¿no? En una burbuja que es Buenos Aires. A mí me parece que esto es, si los barcos no van a poder llegar a cargar las hojas Rosario, si no van a como tener el año agua pasado, que llegaban a San Pedro, y ahí tenían que trasladar las hojas a San Pedro. Es una locura, y siguen pensando en la hidrovía cuando los chinos, por otra parte, están proyectando barcos de una envergadura fantástica que pretenden que ya no entran en el canal de Suez ni en el canal de Paraná. No sé si pretenderán que entren al Río de la Plata, pero bueno, van a tener que hacer una obra increíble y por supuesto el río desaparece, va a quedar un canal. Una locura. Es una locura total, pero bueno, estamos en manos. Vos ves lo que es el Ministerio de Medio Ambiente, se quemó medio país, no escuchamos una palabra de este chico, ¿cómo se llama? Sí, chico de la Cámpora, ¿no? Sí. No dice nada, a mí me recuerda mucho la época de María Julia, ¿te acuerdas cuando se quemaba toda la Patagonia y ellas? Sí, lo más que hace es disfrazarse de guardamonte, una cosa espantosa. Es una incapacidad. Entonces me parece que la Argentina está llegando a una situación límite de hartazgo, porque la clase política ya no importa si es de izquierda, de derecha, populista, neopopulista, kirchnerista o cristinista, son incapaces, son absolutamente incapaces. Ahora, son incapaces, Jorge, hasta de reunir a las mejores inteligencias que tiene el país, que pueden estar en universidades, sí, no pueden. Ni eso hacen. No pueden hacer eso, no pueden tener gente inteligente cerca, no pueden tener gente capaz cerca, no. Ni hablar de la gestión de la pandemia, de cómo la Argentina económicamente ha quedado destruida, ¿no? Sí. No sé cómo vamos a salir de esto. La dependencia china que aumenta y la destrucción del sistema educativo. Del sistema educativo, además, que compromete las próximas generaciones, ¿no?
la cantidad, además en el plano de la alimentación, los niveles enormes de desnutrición que afecta a la inteligencia de las nuevas generaciones, porque no basta con comer en los comedores, no basta con que te llenen la panza con algo. En la Argentina no se considera suficientemente el problema de la mala alimentación, de estar mal comido. Se piensa que hay que comer, hay que llenar la panza. No, hay niveles de desnutrición que son aterradores. Y esto es porque no es bueno lo que se da de comer, porque es todo comida chatarra. Sí. Ahora, la comida chatarra acompaña al agronegocio. Si la Argentina solamente produce commodities, y bueno, ¿y la gente que va a comer? Come porquerías, ¿qué otra cosa hay? La Argentina de los cultivos diversos y de la buena carne no existe más. Es lo que a eso tendríamos que volver, pero bueno, se insiste en el proyecto de los agronegocios y de la relación con China, sí. Ahora, el agronegocio es para muy poca gente, es para beneficio de poca gente. Y sí. Y aparte dicen, no, necesitamos esto porque necesitamos dólares, dice la dirigencia política. Y uno dice, ¿para qué necesitan dólares? Para pagar la deuda. Claro. O sea, sacrificamos todo el país para pagar la deuda. Para pagar la deuda. Claro, pero al principio no fue así. No. O sea, el agronegocio produjo la deuda y ahora se justifica la continuidad de los monocultivos de la agricultura industrial, se justifican en la deuda, cuando la deuda es también una de las consecuencias de este modelo. Y bueno, y también volvamos a Santiago del Estero, el Mocase Vía Campesina en Añatuya, año 2015, firmó con los ojeros, con los grandes ojeros, un acuerdo de coexistencia. Fíjate vos como todo está ensamblado aquí en la necesidad, y la necesidad de un cambio es urgente. Me acuerdo que hubo un obispo y además estaba Pérsico, que era el viceministro en ese momento, y en Añatuya se reunieron diferentes sectores campesinos y empresariales del agronegocio, de la soja, y se firmó un acuerdo diciendo que ambos modelos podían coexistir. No es así. Claro. No es así. Ellos tienen muy buena relación con Gustavo Grogo Patel. El Mocase hace conferencias y diálogos en Zoom, lo llaman compañero Gustavo Grogo Patel, a los otros ojeros. O sea, son la pata campesina del agronegocio, y actúan con violencia sobre los campesinos. A mí me parece una situación horrorosa, ¿no? Que yo estaba pensando hoy, fíjate que en el siglo XIX, Inglaterra, para contener a los luditas, tiene que movilizar más tropas que contra Napoleón. Los luditas fueron los últimos rebeldes campesinos, luchaban contra el capitalismo incipiente y el maquinismo, sobre todo aquel maquinismo que los dejaba sin trabajo o los echaba de la tierra. Hoy nuestros luditas tienen que luchar contra sus supuestos liberadores. Es una Argentina paradójica. Una Argentina terrible. Los campesinos tienen que autodefenderse de aquellos que dicen de la vía campesina. Es increíble, ¿no? Yo me pregunto, ¿la vía campesina no se enteró que los que tienen la franquicia de ellos en la Argentina son parte de esta dirigencia parasitaria que vive de planes, de comedores, de regímenes tan unipersonales como el de Zamora? Terrible. Te cuento que ahí recibimos 3 mensajitos de oyentes. Uno que nos aclara que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina es Juan Cabandier, que no nos lo decíamos. Laura de San Justo, de 86 años, dice que vino de Italia a los 16, hace 70 años. Cuando llegamos con mi padre vinimos a comprar un terreno, no a robarlo. Ahora usurpan terrenos, roban, no me explico, dice ella. Me da bronca. Y Elena, de José Ingenieros, dice que es un país hermoso, estoy escuchando el programa, coincido con lo que están diciendo. Bueno, cosas que llegan. Pero fíjate que
la gente que usurpa un terreno, esto lo digo para Laura de San Justo, en la Argentina es apenas un terrenito para vivir y el acceso a la tierra Claro, en este sí, país es un derecho que debería ser inalienable. Todos deberían tener derecho, al nacer ya, a tener un acceso a la tierra. No hay acceso a la tierra para la inmensa mayoría de los no, no argentinos. hay, no, ¿Cómo puede ser en un país tan no, estamos, inmensamente claro, grande, que es sí, un estamos, desierto? sí, estamos hablando de zonas de Santiago del Estero que son zonas de riego por acequia, donde Ujú. la gente en general, las parcelas son de 10 hectáreas, donde la mitad es de monte, y en la otra parte, bueno, se hace maíz, melón, sandía, bueno, y sobre todo se tienen algunos vacunos y se tiene algún porcino, bueno, y entonces la gente se autoabastece, la familia, y se comercializan los excedentes, ¿no? La Claro, gente se conoce, muchos son parientes, bueno, allí se ha instalado la violencia, o sea que una compañera que conozco, bueno, llegó y le construyeron, le habían construido una casa, en parte de las 10 hectáreas le construyeron una casa y encontró intrusos, ya viviendo, ¿comprendes? qué O bárbaro. por ejemplo, el vecino que es rico, que es un político de la zona, hizo una acequia más grande, no la acequia que se hace a pala, esa pequeña acequia que uno conoce, no, una acequia grande hecho con maquinaria, y le pasó por el campo de ella, Qué bárbaro. para llevar acequia, para llevar agua a su terreno, ¿comprende? O sea, viste cuando ya se rompen las normas del respeto, y Sí, puede pasar cualquier cosa, porque como hay grupos políticos que respaldan todo esto, y la gente, y la justicia está como adormecida porque, bueno, está muy presionada, imagínate, estamos hablando de Santiago del Estero, a los jueces, a los fiscales les cuesta mucho levantar la voz, se tienen que arriesgar, y no es común en la Argentina que, ¿no? Que haya funcionarios que se arriesguen ante el poder. Se habla sí, mucho de derechos humanos, pero se incumplen constantemente. Entonces, esta es la situación. Entonces, y esta situación se da por decenas además de grupos que se meten, echan a los propietarios, se quedan. Yo digo, debe estar el precio elevado de la soja, puede estar por debajo, por detrás de todo esto, porque ¿por qué usurpan campos? ¿Qué pretenden hacer? ¿Quedarse con estos campos para hacer qué? ¿Van a hacer soja? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué esta constante demanda de nuevas tierras, ¿no? Por parte de gente que son supuestamente dirigentes campesinos, muchos de ellos son funcionarios, pero que actúan como patotas, ¿no? claro. Ahora Entonces, también le pasa esto a los campesinos, vos mencionás, pero nosotros hemos tomado contacto con, en fin, con Pablo Gramajo, que está allá en el Impenetrable, con distintos sí, distintos caciques todos están viviendo bajo la presión de justamente de la soja, todos sí, son claro, sí, arrinconados y ha salido arrinconados, hace poco una nota en La Nación, que no la tengo ahora conmigo, pero que nos ha llevado a hacer algún reportaje en esa dirección, donde una comunidad que está en Salta, en la zona del Chaco salteño, creo que le llaman, de una comunidad de 17.500 indígenas, donde están pasando sed, ya no solo hambre, la desnutrición es tremenda y a los chicos, dice, se les empasta la boca por falta de agua, y el Estado, que podría efectivamente movilizar al ejército, movilizar elementos del Ministerio de Obras Públicas para brindarles el acceso al agua, permanece prácticamente en la indiferencia porque dice que están en zonas poco accesibles, que no hay caminos, y la gente allí está sufriendo condiciones inhumanas de vida. terrible, sí, no, es como que, sí, el Estado no existe, es decir, no cumple su rol para nada, ¿no? Pues lo mismo pasa en Santiago del Estero, no puede ser que haya impunidad, que la gente tenga que defenderse de, a su manera, ¿no? Frente a las organizaciones armadas y frente a la prepotencia de la vía campesina, ¿no? Que no tengan el respaldo de la justicia, de la policía, ¿no? Es increíble, ¿no? Que se tengan que asociar las víctimas
Sí, es increíble. Para elevar la voz. Y por suerte mirá, bueno, ha habido una serie está trascendiendo ya, no solamente en Villas de Campo, en muchas publicaciones populares están reproduciendo las voces de la asamblea de los vecinos que se quejan ante la vía campesina. Bueno, es importante también, yo creo, que la gente vuelva a retomar la responsabilidad ciudadana de ser rebeldes y de reproducir las quejas, de reclamar justicia. Tenemos que reaprender como ciudadanos a soñar o a pretender un mundo nuevo que se construye cada día, ¿no? En la medida en que uno se solidariza, que apoya a los más débiles. Esto se hizo durante tantos años en la Argentina, Sí. ¿verdad? Y ahora parece que se ha olvidado. Claro, ahora, como contracara de lo que vos decís, que sería el pueblo uniéndose, el pueblo solidario, Sí. fraterno, vos te encontrás con que los diputados y senadores de la Nación se aumentan el 40%, Sí, y que Fernanda Vallejos dice, no, pero es muy poco lo que ganamos, es una vergüenza lo que ganamos en relación a la región. Y da la impresión que en la región donde vive ella no hay jubilados, no hay monotributistas, no hay comerciantes hundidos, no hay pequeños productores desamparados. Yo creo que están en un divorcio absoluto de la realidad. Sí. Cada vez que hablan yo lo siento como un escarnio, todo lo que hacen, y lamentablemente no veo en la gente todavía suficiente rechazo y suficiente conciencia, porque me parece muy importante la indignación moral ante lo que está pasando. La Argentina ha cruzado todos los umbrales, realmente. Sí. Qué sé yo, a mí me parece que incluso ir a votar es un acto de sumisión, de servidumbre, ¿verdad? Porque no puede ser que te obliguen a optar entre el River y Boca constante, ¿no? Más cuando uno sabe que están asociados, que en el fondo son amigos o tienen negocios en común. Uh-huh. Y no hay alternativas válidas, porque toda la democracia electoral tal como está planteada ha colapsado hace mucho. Es una estafa. Basta ser presidente de mesa, como he tenido que ser yo porque me obligaron, para ver lo que es esto, ¿no? La forma en que se maneja, en que la politiquería, el electoralismo maneja a la gente, la cantidad de documentos nuevos, las historias de que este documento tiene un problema. Bueno, pero tengo otro. Sí, claro. Me contaba Alcira esto de le impugnan un documento a un señor muy pobre, pero tenía un documento nuevo, pero se lo impugnan y dice, bueno, no importa, bueno, lo guarda, te saca otro. Es genial, tenía varios. Pobre. Y bueno, estaba... es muy penoso lo que nos está pasando, ¿no? Jorge, te hago la última porque Sí, hoy me llega una de un muy buen amigo, de Moreno, excelente persona, y me manda un flyer, digamos, donde está el papá y el nene caminando y la foto está de espalda los dos. Entonces, el nene le pregunta, papá, ¿qué es rendirse? Y el padre le dice, no lo sé, hijo, somos peronistas. Ay, Dios. Ahora, y yo puse una carita de duda, ¿no? Ya con lo que pasó en los 90, mostró que en realidad la esperanza que el pueblo puede depositar allí Sí, eh, los es... 90 fue una bisagra, nos ha costado mucho reconocerla. Todavía te digo que cuando uno habla de los 90 hay mucha gente que afirma que los trapos sucios se lavan en casa. A mí me parece muy nefasto este pensamiento. Yo nunca me parece que en una democracia no se puede plantear esto de que los trapos sucios se lavan en casa. Es una frase retrógrada, ¿no? Pero
Yo creo que, lo hablaba el otro día con Alberto Vuela, lo estoy hablando con mucha gente esto, porque imagínate que para mí es toda mi vida ha sido el peronismo. Claro. Empecé con el bombardeo a la Plaza de Mayo, tenía 15 años, y ahí después el 31 de agosto cuando renunció Perón, después en septiembre del 55, después las marchas del silencio, pero y no paré nunca. Y no me he rendido, pero siento que el peronismo como movimiento político organizado no existe más, y hace muchos años que no existe. Claro. Existen, yo me acuerdo, mira, en el año 77, yo estaba preso en la cárcel de Villa Las Rosas, en Salta, y tenía en la celda de al lado lo tenía a un compañero, ay, se me fue el nombre ahora, que fue ministro de Menem, y bueno, Mera Figueroa. Mera Figueroa, claro, lo tenía de compañero de audio, ¿viste? Porque ubicamos un punto en la pared donde nos hablábamos, y hablábamos largas horas durante la noche. Vivíamos encerrados, sin luz, sin recreo. Mera Figueroa. Y él me dijo, el peronismo no existe, me dijo, Ruli, lo que existen son los peronistas, y mientras existan peronistas, siempre va a haber alguno que va a armar un partido para canalizarlos. Eso es todo. Es muy sencillo, es muy sencillo. Entonces, es lo que hablábamos el otro día con Alberto Vuela. Entonces, como movimiento organizado no existe el peronismo, pero como existe ese sentimiento peronista, están los estafadores que arman los partidos para que la gente canalice su voto y sus sentimientos, sus emociones. Es una infamia. Porque desde los 90 ahora han transcurrido 30 años y todo sigue igual. Ruli, sí. Daniel de Abrantes, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Una pregunta también que tiene que ver con estas reflexiones tuyas, ¿no? Hablábamos antes de conectarnos contigo, qué paradoja, ¿no? Esta democracia argentina, donde cada vez hay más pobres y donde los pobres terminan eligiendo a los ricos para que los conduzcan, ¿no? Sí. Y que esta dirigencia que si está caracterizada por algo es por la riqueza, ¿no? No solo la riqueza, la dirigencia política, la dirigencia gremial, toda esta clase de, digamos, privilegiada que es la que conduce los destinos de la Argentina y que nos trajo hasta acá. Pero en este marco de esta democracia, digamos, del voto, porque hasta ahí llega, ¿no? ¿Vos sugerís que hay que abandonar o hay que insistir en el espacio electoral? Yo particularmente nunca fui partidario del espacio electoral, pero bueno, tampoco pretendo que todos sigan ese camino, porque es un camino difícil, es el camino de la rebeldía personal, de elevar la voz, situación que está muy ausente en la Argentina, cultivar la indignación y buscar otros caminos. Yo creo que toda la democracia electoral ha fracasado hace mucho, ha colapsado, no solamente por la lista sábana y por la financiación de los partidos, por todo, hasta por el modo en que se vota, no sé, pero los otros caminos, bueno, yo soy de una generación que soñó con los cambios bruscos o los cambios importantes que produce lo que llamábamos una revolución. Una revolución implica cambios serios, donde volver a lo asambleario, volver a reformular las normas, lo que decíamos hoy, que no hay, el Estado permanece impasible ante las tensiones que hay por la tierra, no hay normas claras para nada, y se deja que los grupos armados como la Vía Campesina operen sobre los campesinos inermes. Hay una experiencia que es muy interesante, y te digo esta última reflexión, que es la que se está viviendo en Chile. Ya se nos fue el tiempo, ¿eh? Donde, bueno, digo esto último, donde en la última elección de los constituyentes ganaron los apartidarios, o sea, los que venían por fuera de la política, ¿no? Entonces, ahí abrió una luz de decir, bueno,
a veces el voto también puede generar situaciones nuevas. Bueno, porque se dio esa relación. En Valparaíso hubo experiencias asamblearias muy importantes que terminaron postulando candidatos políticos, candidatos a la política. A la digamos. política, sí. Claro. Bueno, ahí hay una... En Argentina no se ve, porque cuando hicimos un intento importante asambleario en el año 2001, la izquierda se enardeció para destruir 82 asambleas, se destruyeron en la capital federal por acción de los provocadores. Es decir, tenemos, me parece, un problema ideológico con los aparatos irresueltos. Y muchos de esos aparatos ahora se presumen de peronistas, se visten de peronistas o de cristinistas, y ahora tienen poder, porque muchos son funcionarios, muchísimos, y está lleno el Estado. Bueno, es el gobierno de ellos. ¿Qué han hecho? Todo es un desastre. Bueno, se le dio un lugar a la derecha, a Macri. Bueno, el desastre continuó igual o peor. Sí. Entonces yo veo que la salida electoral no va a solucionar nada. Necesitamos otra cosa, ponernos de acuerdo entre los argentinos, dialogar, reaprender a convivir. Hay otras cuestiones que no sé cómo se pueden resolver, pero me parece que habría que hacerlo en común y plantear espacios de debate y de diálogo que nos permitan encontrar soluciones. Y además fomentar la desobediencia y la indignación. Por eso me parece muy importante la rebeldía. Lo que está pasando en Santiago del Estero. Bueno, las víctimas nos unimos, nos solidarizamos, nos respaldamos, ¿no? Si nos tocan a uno, tocamos el pito como hacen muchos vecinos, y todos vienen. Bueno, es la única manera, pero empezar de abajo y ir elevando este clima social de solidaridad, de autodefensa, de conciencia común. Bueno, bien. Bueno, Jorge, nos hemos excedido en el tiempo, te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto. Muy bien, gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Gracias por todo. Bueno, hemos hablado con Jorge Rulli, ustedes lo han escuchado, una de las voces más claras del campo del pueblo, y ahora vamos a la tanda de la radio. Después estamos hablando con Javier Llorens.